Buenas noches, doctora. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora Beatriz. A ver, vamos a continuar con el marco normativo que se ha ido otorgando a raíz de al hablar del gas como recurso natural y también dentro del derecho regulatorio, ¿no? Implica que hay un alto interés, una finalidad pública que cubrir, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que en los últimos años se haya dado un marco normativo bastante profuso con la finalidad de promover y hacer que por lo menos se generalice el uso del gas, ¿ya? Entonces, es por eso que hemos compartido las dos modificatorias importantes que se han dado tanto en el año 2021 como en este año del 2022, ¿no? Hemos hablado sobre el tema del venteo que está prohibido y además de que si se llegara a realizar esta actividad, tendría que contar con la autorización de Ocinermin, ¿no? Porque, ¿qué implica en el caso del venteo, ¿no? Porque esto se ha incorporado y se ha modificado recién, es en el sentido de que ya sea por temas técnicos, ¿no? El hecho de abrir las compuertas o las válvulas y permitir que el gas salga a la superficie exterior puede representar un peligro, pero si este está debidamente justificado, tal como lo establece esta modificatoria, entonces estaría permitido. Otro de los documentos o modificatorias que apunta hacia el acceso al gas como servicio público es este reglamento de distribución del gas natural por red de ductos, ¿ya? Entonces ha modificado el artículo 2, el artículo 7, 10 y 15, ¿no? Y entonces, ¿a qué se refiere? Una de las características de esta legislación es que establece los glosarios, ya, porque va a tener una significación específica dentro de ese contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este reglamento habla de interesado. ¿Quién es el interesado? Entonces puede ser la persona natural, puede ser la persona jurídica o asociación de estas que solicita el servicio de distribución a un concesionario. El FICE, ¿no? Los gobiernos regionales, el gobierno local o terceros califican como interesados cuando solicitan el servicio de distribución para la ampliación del acceso al servicio de consumidores residenciales. Entonces el artículo 7 lo ha modificado en este sentido.
La concesión de distribución, ¿no? Es un área determinada y será exclusiva para un solo concesionario. Y dicha área no puede ser reducida sin autorización de la Dirección General de Hidrocarburos. Entonces, cuando hablamos de la concesión de distribución, ¿no? Tiene que ver con esta área geográfica delimitada y descrita en el contrato, ¿ya? Esta solamente puede ser modificada, puede ser reducida, pero con autorización de la Dirección General de Hidrocarburos. Entonces, señala claramente que el concesionario puede solicitar la ampliación de su área de concesión, ¿no? ¿Y cuáles son estos lineamientos que se exigen para ampliar esta área de concesión? Entonces, la pregunta que puede surgir aquí es ¿para qué me sirve, ¿no? Conocer esta información? Es que esto está enmarcado, ¿no? Dentro de la idea de masificación del gas. ¿Ya? Entonces, la idea es de que haya más de un operador, ¿no? Que pueda brindar este servicio. ¿Sí? Entonces ha sido necesario modificar el marco normativo específico, ¿no? Y lo otro es que en base a estos criterios técnicos, criterios legales, es que se pueden plantear las quejas, se pueden plantear reclamos o recursos, ¿no? Entonces, conocer el marco normativo actualizado nos permite tener una mejor intervención, ¿no? Ya sea como usuario, ya sea como abogado, ¿no? Entonces, las inversiones en bienes de capital, se puede considerar la aplicación de estas tarifas o cargos aprobados al concesionario solicitante de la ampliación. Si hay tarifas o cargos aprobados al concesionario solicitante de la ampliación, no cubren los costos de la prestación del servicio en la nueva área, se realiza un reajuste tarifario y la Dirección General de Hidrocarburos evalúa la procedencia de esta solicitud de ampliación del área de concesión. ¿Ya? Entonces, esto también lo explicamos ayer, es en relación a los plazos, ¿sí? Entonces, está en el artículo 10 de este reglamento, en donde te dice que la concesión se otorga por un plazo determinado, que no puede ser mayor de 60 años, incluyendo la prórroga, ni menor de 20 años contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tiempo, ¿no? Este plazo de duración de las concesiones quiere decir que se ha verificado cuál es la reserva, uno, dos, cuál es el costo de la exploración, tres, cuál es el costo de la explotación, ¿no? Porque en función a eso se supone que se trata de una actividad que no solo debe satisfacer las necesidades de los usuarios, sino también de la empresa que se encarga de la explotación del recurso, ¿ya? Entonces, se considera que en 60 años esta inversión se puede haber recuperado, ¿no? Y la concesión temporal se otorga por un plazo no mayor de 10 años. ¿Ya? Entonces, el procedimiento para otorgar esta concesión para la prestación del servicio de distribución puede ser por licitación o concurso público, por solicitud de parte, ¿no? Entonces, el Ministerio de Energía y Minas de manera excepcional puede otorgar concesiones temporales de distribución de gas natural por red de ductos en áreas geográficas no concesionadas. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos criterios que tienen que ver con la masificación del uso del gas, que si existen concesionarios, se les va a aplicar determinadas reglas, y si no existen concesionarios, entonces ahí también está esta posibilidad de que el Ministerio de Energía y Minas pueda otorgar estas concesiones temporales, ¿ya? Entonces, ¿con qué finalidad, no? Aquí vamos a ver más adelante que existen dos fondos, uno es el FOCAM, ¿no? Y otro es el FICE, ¿ya? Estos fondos buscan, ya se establecieron los porcentajes que constituyen estos fondos, y la idea es que haya mayor número de usuarios de este insumo, ¿ya? Entonces, el Ministerio de Energía y Minas no realiza encargos especiales referidos a concesiones temporales en áreas que son materia de una solicitud de parte y o en áreas destinadas a proyectos de masificación de gas natural promovidos y o financiados por el administrador del FICE.
Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante. Eso es bastante interesante, ¿no? Las potestades que tiene el Estado, ¿no? Por eso es que el tema regulatorio es importante porque se trata de un monopolio, ¿no? De recursos naturales que de manera exclusiva por parte del Estado no se pueden explotar por un tema de costos, un tema de riesgos, pero sí se pueden hacer a través de este tipo de concesiones, ¿no? Contratos en donde el Estado es parte, ¿ya? Entonces la concesión temporal se va a regir por lo siguiente. Primero, no está exento de fiscalización ni de supervisión, ¿no es cierto? Y eso está a cargo de los INERMI. En el caso de empresas estatales, fondos y entidades del sector de energía, la concesión temporal se otorga con el encargo especial al que hace referencia este artículo, ¿no? Y se delimita el área de concesión y el plazo. Ya se sabe que no puede durar más de 10 años. Entonces, otro aspecto importante es que si se otorga esta concesión a solicitud de parte, el interesado debe presentar a la Dirección General de Hidrocarburos la descripción del proyecto a nivel de perfil técnico-económico, un programa mínimo de expansión del servicio para los primeros 10 años. El solicitante puede proponer que parte del desarrollo inicial de la infraestructura de proyectos se efectúe mediante el FICE, ¿no? Porque se trata de un fondo, ¿no? Y si el objetivo de este proyecto es masificar o ampliar estas redes de distribución de gas natural, entonces hay un apoyo por parte del Ministerio de Energía y Minas. El estudio de impacto ambiental, ¿no? Puede ser presentado hasta antes del inicio de las actividades para llevar a cabo la distribución de gas natural por red de ductos. De ser el caso, se aplicará, ¿no? En lo que corresponda el reglamento para la protección ambiental de la actividad de hidrocarburos, ¿ya? Entonces, eso también es importante. ¿Qué otro aspecto también es importante? El aporte financiero es el derecho que le asiste muy bien, como estábamos diciendo que este aporte financiero es el derecho que le asiste al interesado para ampliar las redes de distribución. ¿Y cuáles son estos criterios? Estos aportes financieros tienen por objeto adelantar la ejecución de las obras de expansión del sistema de distribución, ¿no? Y por consiguiente reducir el plazo para la prestación del servicio, ¿ya? Entonces la idea es masificar, ¿cierto? Todas las modificatorias giran en torno a eso. El derecho de conexión, ¿qué es? Es el pago único que realiza el interesado para ser considerado como consumidor, a ser atendido en el plazo máximo, ¿no? Definido en el reglamento. Es de naturaleza no reembolsable para aquellos consumidores cuyo consumo sea mayor a 300 metros cúbicos. Debe cubrir el equivalente al costo esperado de la tubería de conexión promedio más la parte del costo esperado del desarrollo de la red común.
Si son consumidores regulados, el consumo tiene que ser menor o igual a 300 metros cúbicos y el derecho de conexión deberá ser como máximo el equivalente al costo esperado de la tubería de conexión promedio. Si hay un tipo de consumidor, industria, del sector industria, del gas licuado o comprimido de generación eléctrica, y también tiene que haber una presión de suministro garantizado al consumidor. Entonces, estos derechos de conexión tienen que ser pagados por los interesados, ¿no? Pero se sabe también que estos son pagos únicos, ¿sí? La idea es que se reconozca que por la prestación de ese servicio hay dos pagos, ¿no? Uno será el de la conexión y también será por el consumo que se realice. ¿Ya? Entonces, el concesionario tiene la obligación de definir su plan quinquenal de crecimiento de la red de distribución, ¿no? Entonces, aquí se ha modificado en este sentido que se debe aprobar y también se debe liquidar. Debe haber un plan quinquenal de inversiones. Y esto es elaborado por el concesionario. Se presenta ante el Ministerio de Energía y Minas, se le adjunta una copia al OSINERMIN, porque esta es la entidad técnica que va a verificar, ¿no? La viabilidad, ¿no? de este plan quinquenal, ¿ya? Entonces, tanto para las actividades de hidrocarburos como para las actividades gasíferas, la competencia de supervisión y fiscalización técnica le corresponde a OSINERMIN, ¿ya? Y para la verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales le corresponde al OEF. Entonces, cuando veamos aspectos técnicos, necesariamente nuestra entidad de contacto va a ser OSINERMIN. Entonces, para este análisis del plan quinquenal que presenta el concesionario, ¿no? La entidad técnica va a ser OSINERMIN, ¿no? Entonces aquí te establece esa obligación, ¿ya? OSINERMIN realiza la liquidación también del plan de inversiones aprobado inicialmente al final de cada periodo tarifario y toma como base la ejecución de este plan. Los planes anuales, respectivas actualizaciones remitidas por las empresas concesionarias. Entonces, también se va a encargar de la aprobación, de la verificación, de la fiscalización y también de la liquidación de este plan anual. ¿Qué requisitos nuevos están tomando en cuenta? Porque esto se ha incorporado, ¿ya? El resultado de la supervisión de la ejecución de las inversiones aprobadas, el plan anual remitido por el concesionario, aprueba el procedimiento necesario para realizar esta liquidación del plan quinquenal de inversiones, ¿no? Porque estamos hablando de la ampliación de la red de ductos, entonces necesariamente se tiene que ver no solo la parte económica, sino también la ejecución técnica, ¿no? Sobre cómo es que se están dividiendo las actividades para la ampliación de estos ductos. Entonces, el concesionario puede efectuar variaciones a las obras previstas en este plan quinquenal y el plan anual, cuando haya denegatorios retrasos en la emisión de los permisos. Para esto, por ejemplo, en el caso del sector ambiental, funciona la ventanilla única, ¿no? El BUCE, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando aquí se menciona retrasos, quiere decir que no está implementado para este tema específico una ventanilla única que recoja, ¿no? Y que internamente haya un diálogo entre los sectores, ¿sí? Entonces quiere decir que estos retrasos básicamente en el caso de retrasos, ¿no? No es imputable al concesionario, sino que es producto de la tramitología, ¿no? Para los permisos, autorizaciones, opiniones técnicas por parte de autoridades competentes, por causas no imputables al concesionario. Eso es importante, ¿ya? Entonces, actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al concesionario, desistimiento de usuarios, en caso de no obtener la emisión de autorizaciones o opiniones técnicas por parte de entidades de la administración pública competente o entidades autónomas y concesionarias viales, el concesionario puede acreditar dichas situaciones con algunos de los siguientes medios probatorios. ¿Qué podríamos presentar? La denegatoria del permiso, la autorización u opinión técnica, ¿no? El vencimiento del plazo establecido en la normativa vigente y luego de transcurridos 30 días hábiles desde la presentación de esta solicitud de emisión, autorización u opinión,
únicamente en caso que no se cuente con un plazo establecido por la entidad de la administración pública, ¿no? Entonces se está precisando, digamos, en qué casos se podría modificar, ¿no? Se podría variar cuando existan estas denegatorias, ¿ya? ¿Qué más es importante en relación a este tema? Lineamientos para la modificación en redes de acero y estaciones de regulación, ¿no? Entonces, aquí nuevamente tiene que quedar claro que la competencia es de Ocinermin. Entonces, las variaciones mencionadas en estos literales deben considerar de preferencia nuevas solicitudes presentadas por los interesados, para lo cual Ocinermin debe adecuar el procedimiento de viabilidad técnica y económica previo a la ejecución. El concesionario debe informar, ¿no?, a Ocinermin el proyecto que reemplaza las inversiones del plan anual con la información mínima siguiente. ¿Ya? Entonces, está aclarando, imagino que cuestiones técnicas que se han ido presentando en la práctica. ¿Ya? Entonces, puede presentar este proyecto de reemplazo, medios probatorios que acrediten, ¿no?, la ocurrencia de un supuesto invocado para la variación del plan quinquenal o anual, ¿ya?, que lo hemos visto en el artículo anterior. Entonces, Ocinermin es el que va a evaluar estas variaciones, ¿no?, y que cumplan con supuestos y criterios previstos en este artículo. Si no se detectan que las variaciones no cumplen con lo antes mencionado, no van a ser incluidas en la liquidación realizada por Ocinermin, ¿ya? Entonces, aspectos técnicos necesarios. ¿Qué pasa cuando el cumplimiento de la ejecución de este plan quinquenal de inversiones y planes anuales, la ejecución del plan quinquenal de inversiones es obligatoria para el concesionario? ¿Ya? Entonces, recapitulando, ¿no? El concesionario, ¿no?, ya lo hemos visto en la clase anterior, tiene, una vez que accede a la concesión, ¿no?, tiene la obligación de cumplir, ¿no?, algunos requerimientos técnicos. También está sujeto a fiscalización, sujeto a supervisión, al cumplimiento de obligaciones ambientales que se desprenden de sus estudios de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, aquí le está aclarando qué obligaciones tiene el concesionario cuando tiene una concesión, ¿no?, vinculado al gas, ¿ya? Nos estamos dando cuenta también, ¿no?, de que cada actividad económica tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no solo se trata de ubicar el yacimiento, ¿no?, de gas, la reserva, sino de que el contenido llegue a la mayor cantidad de usuarios. Entonces, es un riesgo que el Estado por sí solo no lo puede asumir. Y ya hemos identificado que a pesar de que el Ministerio de Energía y Minas es el ente rector, ¿no?, la Dirección General de Hidrocarburos es quien va a conducir, digamos, este proceso, ¿no?, apoyado por el brazo técnico que viene a ser Ocinermin y encargados de la fiscalización y supervisión en materia ambiental, la OEFA, ¿ya? Entonces, todas las actividades, pese a que ya se señaló que estas concesiones se extienden máximo por 60 años, ¿no?, en función a las reservas probadas que tenga el yacimiento, se establecen actividades, ¿no?, para cada año de explotación. Entonces, en función a ese criterio del uso que se le va a dar, ¿no?, al recurso extraído, es que se establecen estos planes quinquenales y estos planes anuales, ¿ya? Entonces, la verificación del contenido de esta planificación, básicamente la parte técnica, ¿no?, le corresponde a Ocinermin. Y ahora está señalando de que se debe ejecutar este plan, ¿no?, y que la supervisión de este plan quinquenal va a estar a cargo de esta entidad. Entonces, Ocinermin debe informar trimestralmente en la primera quincena del mes siguiente al Ministerio de Energía y Minas respecto del avance de la ejecución del plan quinquenal, el plan anual y sus respectivas actualizaciones. Entonces, también está previsto, como lo hemos visto en los artículos anteriores, en qué circunstancias se puede variar
el contenido de este plan, ¿no? Si es que no se obtuvieron dentro del plazo los permisos, las autorizaciones que corresponden. Entonces, en caso de proyectos nuevos, ampliaciones o modificaciones de la red de distribución para el suministro de gas natural de consumidores residenciales y comerciales, el concesionario se encuentra obligado a elaborar un perfil del proyecto e informar a los interesados en su página web, ¿no? O cualquier otro medio que garantice la más amplia difusión de la información del proyecto de acuerdo a lo siguiente: los derechos de conexión y acometida para antes y después de la ejecución del proyecto, el cronograma de la ejecución del proyecto y el plano general del proyecto, ¿ya? Entonces, el concesionario debe publicar esta información del proyecto al día siguiente hábil de presentar la solicitud de permiso ante la municipalidad o autoridad competente y comunicar el inicio de la construcción a OSINERMIN, ¿no? Entonces debe mantenerse esta información publicada hasta 6 meses posteriores a la gasificación del proyecto, ¿ya? Entonces, se debe tomar en cuenta de que OSINERMIN supervisa y fiscaliza el cumplimiento de la publicación de la información de los proyectos, ¿ya? Entonces, eso también es relevante e importante. En cuanto a los sistemas de distribución, ¿no?, de gas natural por red de ductos, podrán ser abastecidos total o parcialmente a través de gas natural comprimido o gas natural licuefactado. Lo explicamos en la sesión anterior y también están en las diapositivas, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso del gas natural comprimido está solidificado, ¿no? Pero una vez que llega a su destino, recupera toda su densidad, ¿de acuerdo? Entonces, para ser transportado de un lugar a otro, ¿ya? Estos proyectos para realizar estos suministros son solicitados por el concesionario y deben ser aprobados por el Ministerio de Energía y Minas con la opinión previa de los OSINERMIN e incorporados al plan anual y quinquenal de inversiones del concesionario, ¿no? Entonces, puede solicitar el ministerio al concesionario la evaluación de proyectos de abastecimiento, financiados de manera parcial o total con recursos del FICE, ¿no? Entonces, cuando son financiados con recursos del FICE, quiere decir que están destinados a la masificación del gas, ¿ya? Para que llegue a un mayor número de usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, en tanto no sea económica ni técnicamente viable llegar a determinadas áreas de la concesión a través de este sistema de distribución de gas natural por red de ductos o el sistema de transporte de gas natural por ductos, puede realizar el abastecimiento de gas natural a través del comprimido o el gas natural licuefactado a redes de distribución, ¿no? Y la evaluación de la viabilidad técnica y económica estará a cargo de OSINERMIN, ¿no? Entonces, es la entidad que se va a encargar de verificar el cumplimiento de estos requisitos. Se han incorporado nuevos artículos a el reglamento de comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de hidrocarburos, ¿ya? Entonces, seguridad del destino de los combustibles líquidos. Los establecimientos de venta al público de combustibles líquidos, los consumidores directos de combustibles líquidos, ¿no?, inscritos en el registro de hidrocarburos, solo pueden descargar, despachar y o consumir según corresponde el volumen adquirido a través del sistema de control de órdenes de pedido, ¿no? Entonces ya no hay una venta libre, digamos, ¿no?, sino que ahora ya existe este sistema de control de órdenes de pedido, SCOP, de OSINERMIN, ¿ya? Estos agentes son responsables de asegurar que el combustible llegue al destino registrado en la orden de pedido. Una vez descargado el combustible, los agentes deben cerrar la orden de pedido de acuerdo al procedimiento de OSINERMIN. Entonces, te está diciendo, esto tiene mucho que ver con la trazabilidad, ¿no es cierto? No sé si ustedes recuerdan lo que ocurrió en México, ¿no?
donde las personas aprovechaban para comprar y vender el combustible a precios muy altos, ¿no? Entonces, como no había un control por parte del Estado, porque en el caso mexicano es el Estado quien asume todo el control de la distribución de los combustibles, no funciona como en el caso peruano, ¿ya? Entonces había un descontrol total porque algunas personas habían roto estos ductos, ¿no? Y no había control. ¿Ya? Entonces aquí te está mencionando de que debemos tener mucho cuidado con la cadena de trazabilidad, incluso para el destino de los combustibles líquidos. Entonces este registro, este sistema de control de órdenes de pedido, ayuda a controlar, a verificar de que si mi empresa, ¿no? Compró estos combustibles es con un destino específico, ¿no? Y verifica que efectivamente se ha cumplido con el destino asignado en el scope, ¿ya? Por lo menos declarado, ¿no es cierto? Entonces, OSINERMIN aprueba el uso de mecanismos tecnológicos correspondientes, tales como sistemas de videovigilancia, telemedición de tanques, entre otros, cronograma de adecuación que permita asegurar la verificación y control de lo previsto en este artículo, ¿no? Y dispone también del auxilio de la Policía Nacional del Perú. En caso de incumplimiento, se suspende el registro de hidrocarburos del agente infractor. Y esta puede ser hasta por 30 días calendario de retirarse el incumplimiento en el lapso de un año. Se duplica el plazo de suspensión. Entonces estaría pasible de una sanción de tipo administrativo. ¿Ya? Seguridad en el transporte de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, los responsables de camiones cisterna, camiones tanque, medios de transporte en contenedores intermedios de combustibles líquidos y otros productos derivados de hidrocarburos solo deben transportar y descargar el volumen registrado en el scope, ¿ya? Y estos agentes son responsables de asegurar que el producto llegue al destino registrado en la orden de pedido. Entonces, los agentes mencionados deben instalar el GPS en sus unidades vehiculares y brindar acceso a OSINERMIN. En caso de incumplimiento, ¿no? Hay una suspensión por 30 días calendario y si se reitera el incumplimiento en el lapso de un año se duplica el plazo de suspensión. Entonces, esto no estaba, son adiciones, ¿de acuerdo? Y se está sancionando en todo caso el transporte ilegal de combustible, ¿no? La remisión de información sobre supervisión. OSINERMIN reporta al MINEM de forma trimestral el resultado de acciones de supervisión y fiscalización, ¿no? Según el tipo de agente, unidad operativa, unidad vehicular, antecedentes de cumplimiento, nivel de riesgo, ¿ya? Y también se ha modificado este artículo 42 de este reglamento, que dice, constituyen deberes del distribuidor mayorista tener un volumen mínimo de ventas a nivel nacional de 420,000 barriles semestrales, lo cual se va a verificar, ¿no? El volumen de ventas de otros productos derivados de hidrocarburos no se incluirá para el cálculo del cumplimiento de esta obligación. Los distribuidores mayoristas que únicamente comercialicen otros productos derivados de los hidrocarburos o combustibles de aviación, embarcaciones, no están incursos en esta obligación de volumen mínimo, ¿no? Solamente es para los distribuidores mayoristas, ¿ya? Y para calificar este volumen mínimo de ventas, no se toma en cuenta el volumen de ventas de las exportaciones y las ventas entre distribuidores mayoristas cuando el combustible no salga de la planta de abastecimiento. Entonces, OSINERMIN, ¿no?, va a reportar mensualmente el cumplimiento de estas obligaciones a la Dirección General de Hidrocarburos, ¿ya? Entonces, esas son algunas precisiones que se está haciendo dentro de este reglamento. Se ha modificado el artículo 8, la obligación de contar con la existencia de gas licuado de petróleo. Los productores, importadores y todo aquel que realice ventas de GLP a partir de una planta de abastecimiento y que cuente con capacidades de almacenamiento propia o contratada en la referida planta,
están obligados a mantener una existencia media de dicho producto equivalente a 15 días de despacho. Esto con el objetivo de que haya abastecimiento, ¿no es cierto? La idea es que tengan reservas, ¿no? Porque sí, conflictos armados como los que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ha alterado, digamos, esta fluidez, ¿no? En la importación, exportación de combustible. Ya, entonces eso ha incrementado los precios, ha disminuido la disponibilidad. Entonces aquí te está diciendo de que esto debería preverse, ¿no? Con un almacenamiento, ¿no? De equivalente a 15 días de despacho, ¿ya? Al mercado nacional promedio de los últimos 6 meses. Así que cómo mantener en ella en todo momento del día una existencia mínima de GLP almacenado equivalente a 5 días de despacho. Estos agentes están obligados al cumplimiento de existencias de GLP y puede contabilizar como parte de sus existencias, ¿ya? Plantas en las siguientes instalaciones, ¿no? Que estén almacenadas. Plantas de Muy bien. Entonces, para todos los productores o importadores, ¿no? Y todo aquel que realice ventas de GLP, debe tener, a partir de una planta de abastecimiento, debe tener una capacidad de almacenamiento propia o contratada, ¿ya? Entonces, la existencia media de dicho producto debe equivaler a 15 días de despacho. Entonces, además te dice, ¿no? Que según el volumen de GLP que tengan almacenado en las siguientes instalaciones, plantas de producción, plantas de abastecimiento, buques o barcazas exclusivos para garantizar el cumplimiento de la obligación de mantener existencias de GLP en plantas de abastecimiento, y estos buques deben tener facilidades para garantizar la disponibilidad del producto en tierra. ¿Ya? Entonces, esa modificación es importante, ¿no? Sobre el tema de la disponibilidad. Entonces, todos los agentes que almacenan volúmenes para efectos de lo establecido en este artículo en varias plantas de abastecimiento de la misma región pueden sumar los volúmenes del referido producto para cumplir con las existencias de GLP, siempre y cuando tengan disponibilidad inmediata para el suministro a medios de transporte terrestre, ¿ya? Y se considera como despacho, ¿no? A toda salida física de la planta de abastecimiento ordenada por quien tenga contratada la capacidad de almacenamiento con el operador de esta planta de abastecimiento, o aquellas salidas físicas ordenadas por los productores u operadores de plantas de abastecimiento, ¿no? Entonces, con esto hay un mayor control, ¿no? Sobre esta disponibilidad de los recursos, ¿ya? Para que se pueda disponer, satisfacer las necesidades de la población. La obligación de mantener existencias es exigible independientemente de proyectos de infraestructura y de almacenamiento que tengan estos agentes obligados. Y los agentes a mantener existencias, así como las empresas envasadoras, gasocentros, tienen que informar a OCINELMIN sobre el volumen de inventarios diarios disponibles hasta las 9 de la mañana, y a través de mecanismos tecnológicos y procedimientos que dicho organismo establezca.
¿no? ¿Qué quiere decir? Que no se tiene que controlar para evitar el acaparamiento del recurso, ¿no? Entonces, se modifica el artículo 4 de del Decreto Supremo 010-2021 y que señala lo siguiente: las estaciones de licuefacción y el comercializador en estación de carga que suministre GNL para el abastecimiento de concesiones de distribución de gas natural debe contar con existencias mínimas, ¿no? Las estaciones de liquefacción deben contar con capacidad de almacenamiento propia y el comercializador en estación de carga debe contar con capacidad de almacenamiento contratada para garantizar una existencia mínima mensual equivalente a 30 días calendario, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que tener capacidad técnica para almacenar el recurso, ¿no? Y que sirva de fuente de abastecimiento en caso de que se vuelva a producir una situación de escasez. Los concesionarios de distribución de gas natural o empresas que suministran provisionalmente concesiones de distribución deben informar de manera mensual a las estaciones de liquefacción, ¿no? Así como a los INERMIN, los volúmenes de venta de gas natural de los consumidores residenciales y comerciales, en caso de desabastecimiento parcial o total para el mercado interno. El Ministerio de Energía y Minas, mediante resolución viceministerial, está facultado a autorizar única y exclusivamente a empresas que administren provisionalmente concesiones de distribución o concesionarios de distribución a adquirir parte o toda la reserva que representa esta existencia mínima mensual, ¿ya? Entonces, estas estaciones de liquefacción, comercialización en estación de carga no serán pasibles de sanción alguna por no mantener la referida existencia media mensual, ¿no? Mínima. Entonces, el precio de venta será el precio de venta que tenga la estación de liquefacción y o comercializador en estación de carga, de acuerdo a las prácticas comerciales. Entonces, la imposibilidad de producir por caso fortuito, fuerza mayor, debidamente calificado por OSINERMIN y exime el cumplimiento de esta obligación de mantener existencia media mensual en el mes de ocurrencia, ¿no? Entonces, entidad técnica competente, no lo olvidemos, en estos aspectos siempre va a ser OSINERMIN. Se han modificado los numerales 1.10 y 1.29 del artículo 3 del Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido, Gas Natural Liquefactado del 2008. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es una estación de liquefacción? Porque ya lo hemos mencionado en los artículos anteriores, ¿no? Es el establecimiento que cuenta con equipos necesarios para realizar el proceso criogénico de liquefacción con el fin de enfriar el gas natural a temperaturas inferiores a menos 160 grados y llevarlo a su estado líquido para su posterior almacenamiento, transporte y comercialización. Son denominadas plantas de liquefacción. En caso suministre gas natural liquefactado para el abastecimiento de concesiones de distribución de gas natural, la estación de liquefacción debe contar con capacidad de almacenamiento propia, ¿no? Para garantizar existencias de gas natural liquefactado de acuerdo a lo previsto en este Decreto Supremo 010-2021 EM. ¿Ya? Entonces queda claro a qué nos referimos con este término de estación de liquefacción. Entonces, eso hace de que se pueda transportar, ¿no es cierto? El hecho de que se utilice la ciencia y la tecnología para reducir, ¿no?, esa temperatura del gas a menos 160 grados, ¿ya? El comercializador en estación de carga de gas natural liquefactado es el agente habilitado que entrega el gas natural liquefactado a través de un operador de estación de carga. Y este comercializador en estación de carga no está autorizado a operar una estación de carga, ¿no? En caso suministre este gas natural para el abastecimiento de concesiones de distribución de gas natural, el comercializador debe contar con capacidad de almacenamiento contratada para garantizar las existencias de este gas natural,
Entonces, está regulando la parte del abastecimiento, ¿no? Y de contar con contratos en lugares en donde se puedan reservar, ¿ya? Luego se ha modificado el literal B de esta sexta disposición complementaria final del Decreto Supremo 08-2021, que es el Decreto Supremo que modifica este reglamento de distribución de gas natural por red de ductos. Entonces, ¿qué es lo que establece esta modificación? Los proyectos para masificación de gas natural ejecutados según lo dispuesto en la Ley 29.852, ley que crea este sistema de seguridad energética en hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, es el FICE, ¿no? Los costos de operación y mantenimiento de las inversiones en bienes de capital financiadas con el FICE son cubiertos con la tarifa de distribución vigente y o tarifas iniciales, ¿ya? Y estos costos de operación y mantenimiento, así como ingresos correspondientes a la infraestructura financiada con recursos FICE, debe ser incorporado en la siguiente regulación tarifaria, ¿no? Y también hay una norma para la inspección periódica de hermeticidad de tuberías y tanques, ¿no? Y esto a raíz de que hubieron accidentes, ¿sí? Por fuga de gas, por eso es que se ha regulado el tema del venteo, ¿no? Porque hay un desgaste natural, ¿sí? Sin irnos muy lejos, ¿no? Sin recordamos estos accidentes que ha habido en esto del oleoducto norperuano, ¿no? Estos ductos también, pero de hidrocarburos, ¿ya? Y que por no tener un mantenimiento periódico, es que por el desgaste natural, por la presencia de estos factores climáticos, ¿no? Es que se han producido fugas, ¿ya? Y estas fugas lamentablemente terminan contaminando ríos, lagos, ¿no? Y afectan la calidad de vida de las personas. Entonces, esta modificatoria apunta específicamente a eso, ¿ya? Está diciéndote de que se va a inspeccionar, que tú como concesionario, como titular de esta concesión de distribución de gas natural por red de ductos, vas a tener que verificar la hermeticidad de tuberías y tanques, porque ahora va a haber una inspección periódica de verificación, ¿no? Entonces hay una norma para la inspección periódica de hermeticidad de tuberías y tanques enterrados que almacenan combustibles líquidos y otros productos derivados de hidrocarburos, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver algunos criterios técnicos sobre eso también. Se ha incorporado al TUO del Reglamento de Distribución de Gas Natural por red de ductos eso es lo que ya hemos visto, todo el contenido de las modificatorias, ya, y ya lo hemos señalado también, es que obedece, ¿no? No tendría sentido, digamos, que el Estado establezca marcos normativos tan específicos, orientados básicamente a alcanzar esta masificación del gas, ¿ya? Entonces se está dando facilidades de ese tipo técnico, facilidades de tipo legal, en temas de inversiones, uso de fondos, para que las titulares de estas concesiones, ¿no? Inviertan, ¿no? Para que se construyan más ductos y se pueda llegar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces ese es el objetivo, digamos, de un servicio público, ¿no? Entonces, ¿qué otros aspectos más tenemos en relación al gas? Los INERMIN, en el plazo máximo de 80 días hábiles, emite las disposiciones técnicas que resultan necesarias para la implementación, ¿no? Entonces ya le he dado un plazo para promulgar nuevos reglamentos. De la verificación que he hecho todavía están en fase de elaboración, ¿no? No se han actualizado aún todos los reglamentos, salvo las modificatorias que hemos visto aquí, ¿ya? Entonces, OSINERMIN debe cumplir con remitir un reporte trimestral, ¿ya?
sobre los datos de las solicitudes sobre venteo inevitable por contingencia o por emergencia y sobre venteo operativo que les sean reportados. ¿Ya? Entonces, hasta antes de esta modificatoria era una actividad sin control, ¿no? Pero ahora ya estamos viendo de que sí se tiene que fiscalizar, ¿ya? ¿Qué más es importante? Se ha derogado otros decretos supremos. Listo. Aquí hay un anexo que también es interesante sobre la hermeticidad, ¿ya? Porque sobre esto hay varios incidentes y accidentes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son primero las definiciones, ¿no? ¿Qué se entiende por certificado de inspección de hermeticidad del sistema de tanques enterrados? Entonces, este documento es emitido por una empresa inspectora que, basada en un informe de inspección, garantiza que un sistema de tanques enterrados cumple con normas de hermeticidad correspondientes. DGH, Dirección General de Hidrocarburos, empresa inspectora, persona jurídica nacional o extranjera acreditada por INACAL, por el Instituto Nacional de Calidad, está inscrita en el registro de OSINERMIN para efectuar la inspección de hermeticidad del sistema de tanques enterrados. Fuga. Cualquier tipo de derrame, goteo, emisión, descarga, escape, lisiviación o eliminación desde un sistema de tanques enterrados al agua subterránea, agua de superficie o subsuelo. ¿Ya? Índice de fuga, pérdida de productos en un sistema de tanque enterrado por unidad de tiempo. Informe de inspección, está emitido por la entidad inspectora, que determina a partir de una visita técnica de campo si un sistema de tanques enterrados cumple o no con las normas de hermeticidad. Inspección es el examen del diseño de un producto, servicio, proceso, planta y determinación de su conformidad con requisitos específicos o generales sobre la base de un juicio profesional, ¿ya? Entonces, ¿qué otros términos más nos interesa conocer, ¿no? Dentro de la regulación del gas, ¿no? OSINERMIN ya sabemos quién es, ¿no? Es la entidad, el organismo supervisor de la inversión en energía y minería. El INACAL, el Instituto Nacional de Calidad. Es un organismo público técnico especializado que está adscrito al Ministerio de la Producción, tiene competencias de acreditación de organismos de inspección en el ámbito nacional. Hay un sistema de detección de fugas, un sistema de tanques enterrados, ¿no? Estas son instalaciones que comprenden tanques, tuberías, conexiones que se encuentran instalados por debajo de la superficie. Y esta definición incluye a los tanques instalados totalmente bajo superficie o soterrados, o sea que no están tan profundamente enterrados, ¿no? Sino cubiertos. Tanques monticulados, tanques tapados, tuberías enterradas que estén conectadas a tanques en superficies. La OEFA, las reparaciones en el sistema de tanques enterrados son acciones dirigidas a restablecer a condiciones de operación adecuadas un tanque o una tubería que haya causado una liberación o fuga, ¿no? De combustible o cualquier otro derivado. Entonces hay mejoras en este sistema, aquellas acciones dirigidas a mejorar, adicionar algún sistema de protección de tanques o tuberías existentes. Soluciones tecnológicas, plataforma puesta a disposición por el OSINERMIN que permite llevar a cabo de forma controlada el proceso de ejecución de estas pruebas de inspección de hermeticidad. Hay un tanque enterrado, son tanques o recipientes que están totalmente enterrados bajo el nivel del terreno, se cubre con material sólido y está expuesto a presiones ocasionadas por el empuje o peso del material que los rodea. Tanque monticulado, tanque diseñado para servicio enterrado, instalado por encima de la mínima profundidad requerida para servicio enterrado, diseñado para servicio superficial, ¿ya? Debe cubrirse con material no corrosivo, compactado en seco, entonces ya son cuestiones netamente técnicas, ¿no? Tanques tapados, tanque total o parcialmente sobre el nivel del suelo, que está totalmente cubierto con tierra, arena u otro material adecuado, ¿no? Entonces esas terminologías son necesarias para entender, ¿ya? Sobre esto
no solamente estamos viendo que se trata de un tema técnico, ¿no? Sino que también está vinculado con el ECA de agua y el ECA de suelo, ¿sí? Porque lo he dicho claramente, ¿no? Que el sistema de fugas puede afectar un río, un lago, agua, napa freática, agua subterránea o el suelo, ¿ya? Entonces, es importante, tiene relevancia técnica y relevancia también en materia ambiental. Entonces, desde las instalaciones de este sistema de detección de fugas, se debe incluir su diseño, en caso se requiera algún equipamiento para el sistema de detección de fugas elegido, debe ser instalado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Por ejemplo, si tuviéramos que ver o analizar un caso de este tipo, que sea realizado por esta empresa consultora debidamente inscrita en el registro de OSINERMIN, que tenga la certificación del INACAL, ¿no? Que tenga experiencia, digamos, algún profesional vinculado a resolver ese tipo de problemas, que puede emitir un informe confiable, ¿no? Sobre el cual se tenga que hacer las correcciones respectivas, ¿ya? Entonces hay un sistema de detección de fugas de tanque. Donde se instalen tanques enterrados se debe implementar un sistema de detección de fugas. Y esto es para control de inventarios de combustibles, líquidos y otros productos derivados de hidrocarburos. Debe realizarse en forma mensual, ¿no? Para ser considerado como fuga, el volumen debe ser mayor al 0,5% del manipulado del mes evaluado. Entonces, nuevamente, el criterio de utilidad, ¿para qué me sirve, no? Yo puedo ser transportista, yo puedo tener, por ejemplo, alguna queja, alguna filtración, ¿no? Entonces aquí ya está el criterio, el porcentaje que yo podría tomar en cuenta para ver si es que es necesario o no, ¿no? Algún tipo de mejoras en este sistema de detección de fugas, ¿ya? Entonces el volumen debe ser mayor al 0,5% del manipulado, ¿no? E imagínense que asesoramos a un grifo, ¿no? Y se están presentando estos temas de fugas, puede intervenir OSINERMIN, ¿no? Puede intervenir cualquier otra entidad, la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Porque está contaminando la fiscalía especializada en delitos ambientales. Entonces, cuando ya existen estos criterios técnicos, yo los puedo utilizar para el ejercicio de mi defensa, ¿ya? La medición del volumen de inventario para ingresos y retiros de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos y la cantidad que queda en el tanque son registrados cada día de operación a la misma hora, ¿ya? Entonces, ahí tiene que haber un monitoreo. La entrega de los combustibles líquidos y otros productos se debe realizar a través de una tubería cuyo extremo tenga una distancia de 15 centímetros del fondo del tanque, ¿no? El suministro del producto, que es el surtidor o dispensador, se mide y registra de acuerdo a lo señalado en el procedimiento aprobado por esta resolución de OSINERMIN del 2006, ¿no? Y la medición de cualquier nivel de agua de la parte inferior del tanque debe realizarse por lo menos una vez al mes, con una aproximación de 1/8 de pulgada, es decir, de 3 milímetros, ¿no? Entonces, temas técnicos. ¿Qué pruebas se pueden realizar, ¿no? Y aquí, por eso es importante la intervención de INACAL, porque se supone que ellos ya han validado estos protocolos, ¿ya? Entonces, son test ya aprobados por el INACAL y que deben aplicarse para verificar si hay hermeticidad de tanques enterrados, ¿sí? ¿Qué pasa con el sistema de detección de fugas para tuberías enterradas? Si se utilizan bombas remotas para el despacho, estas deben contar con detectores de fugas para alertar al operador la presencia de una fuga de por lo menos 3 galones por hora a una presión de 10 durante una hora. Y los detectores de estas fugas pueden ser electrónicos, mecánicos y deben garantizar la detección del ratio de fuga indicado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que son actividades, bueno, en sí todas las actividades generan riesgos,
¿ya? Entonces, la instalación de estos tubos, ¿no? Para trasladar, de estos ductos para trasladar el gas, para de trasladar combustibles líquidos y otros productos derivados de hidrocarburos en tuberías enterradas, implican riesgos, ¿no? Entonces, implica además que al existir riesgos, ¿no? Esto debería estar en mi IPRC, ¿ya? Y además debería haber un responsable del monitoreo, ¿no? Para recoger estos datos, porque aquí te dice que hay que instalar detectores de fuga y estos pueden ser electrónicos o mecánicos. Entonces, ¿qué otra cosa más te está diciendo? Que las fugas son parte de la actividad, ¿ya? Pero cuando cruza el umbral de un porcentaje, ¿no? En el artículo anterior veíamos que era el 0,5%, entonces ya es una señal de peligro, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que hay que verificar, ¿no? Si es que hay un deterioro, un desgaste de estas tuberías, ¿no? Entonces, en aquellas instalaciones donde se cuenten con detectores electrónicos de fuga, o SINERMIN debe verificar la funcionalidad y fiabilidad de estos detectores. En caso de que la prueba de los detectores electrónicos no entregue resultados totalmente confiables, se debe efectuar la prueba de inspección de hermeticidad, ¿ya? Y estas tuberías enterradas deben ser sometidas a pruebas de inspección para detectar por lo menos un índice de fuga de 0,1 galón por hora, ¿no? El procedimiento a utilizarse puede ser equivalente al incluido en la National Work Group u otro similar según lo indicado en las normas técnicas. Standard Test Procedure for Regulation Leak Detection Methods. ¿Cuál es la periodicidad de estas pruebas de inspección? ¿Qué es lo más interesante? ¿Ya? Pensando siempre como abogados, ¿no? Y también como personal técnico que verifica esto, ¿cierto? Entonces, hay un tanque metálico con revestimiento asfáltico, tanque metálico con ánodos de sacrificio y revestimiento con plásticos reforzados, tanque metálico de doble pared o tanque de fibra de vidrio. Entonces, ¿qué quiere decir en el fondo? Ya que aperturar un grifo, ¿no? Porque ellos tienen unos tanques subterráneos. Muy bien, entonces, como les estaba diciendo, el aperturar un grifo, ¿no? Por eso es que se exige como mínimo una declaración de impacto ambiental, ¿no? Es que implica la apertura de este tipo de tanques, ¿no? En donde se van a guardar el combustible, donde se va a almacenar. Entonces aquí hay tres opciones, ¿ya? El tanque metálico con revestimiento asfáltico, el tanque metálico con ánodos de sacrificio y revestimiento con plásticos reforzados, tanque metálico de doble pared o tanque de fibra de vidrio. Y o sin el mismo LOF en el marco de sus competencias puede solicitar al operador de este sistema de tanques enterrados que se realicen las pruebas de hermeticidad cuando requiera verificar las condiciones de contención o cuando exista indicios de fuga de combustible. Entonces,
Dos aspectos importantes aquí. Si menciona la UEFA, quiere decir que va a estar también como obligación ambiental dentro de su declaración de impacto ambiental, ¿ya? O si es un proyecto mucho más grande, ¿no? En todo caso requerirá de un EIA detallado o un EIA semidetallado. Entonces, para los sistemas de tanques enterrados que cuenten con sistema de protección catódica, el operador debe realizar el mantenimiento periódico de dicho sistema según las especificaciones técnicas, ¿no? Y el OSINELMIN verifica las características de corrosión mediante la medición de potenciales, corrosión, corriente, resistencia eléctrica, etcétera. Los resultados de estas pruebas de hermeticidad deben ser registradas en el libro de registro de inspecciones, mantenimiento y limpieza de cada tanque, según corresponda. Y los sistemas de tanques entrenados con más de 30 años de servicio deben ser sometidos a pruebas de hermeticidad a través de entidades acreditadas en un plazo no mayor de 210 días calendario, contado desde la vigencia de la presente norma, y se debe suspender su uso en forma inmediata al detectarse una fuga con fines de retirarlos o reemplazarlos o repararlos, ¿no? Entonces sí acarrea un riesgo, ¿no? Básicamente porque puede afectar las fuentes subterráneas de agua, ¿ya? Entonces puede ser un contaminante, ¿no? Y del certificado de inspección de hermeticidad. Este certificado será emitido por la empresa inspectora siempre y cuando el sistema de tanque obtenga un resultado conforme en las pruebas de acuerdo a las soluciones tecnológicas de OSINELMIN, ¿no? Entonces estamos viendo que el, el proveer el servicio, ¿no?, público de gas a la mayor cantidad de personas implica, ¿no?, también responsabilidad de todos los actores, ¿ya? Y en este caso de los titulares de este tipo de sistemas de tanques enterrados, de tuberías, de las obligaciones de los operadores de este sistema de tuberías, realizar pruebas de hermeticidad bajo percibimiento de disponerse de la suspensión inmediata del uso de los tanques que no hayan sido inspeccionados en la oportunidad que le corresponde, suspender inmediatamente el uso de tanques donde se detecte fuga para su retiro, reparación o reemplazo, cumplir con las recomendaciones indicadas por los fabricantes para la instalación y mantenimiento de bombas sumergibles, mantener en buenas condiciones de operación los detectores de fuga instalados en las bombas sumergibles, hacer uso de soluciones tecnológicas puestas a disposición por el OSINELMIN, mantener por un plazo de 10 años, contados desde la emisión de este decreto, los registros de información indicados en los artículos 5 y 6 de esta norma. Entonces hay obligaciones tanto para los titulares como para las entidades encargadas de la supervisión, de la fiscalización de este requerimiento técnico, ¿no? ¿Qué obligaciones tienen las empresas inspectoras? No estar inscrita en el registro de hidrocarburos ni tener vinculación societaria con ningún agente inscrito en el referido registro, ¿no? Encontrarse acreditados por el INACAL, tener inscripción vigente en el registro de OSINELMIN, proporcionar a OSINELMIN la información que esta entidad requiera en la forma que establezca, hacer uso de soluciones tecnológicas, poner en conocimiento a los OSINELMIN sobre alguna fuga durante la realización de la prueba de hermeticidad y seguir las recomendaciones o especificaciones del fabricante del equipamiento. Ya. Aquí hay algo clave, aquí hay algo muy importante, ¿no? Nos están diciendo de que han variado, ¿no?, la tecnología que se utiliza para la elaboración de estos tanques enterrados, de estas tuberías, de estos ductos, ¿no? Han variado. ¿Ya? Entonces, la información que se obtenga del monitoreo, digamos, de todos estos sistemas, nos permitirá determinar cuántos han actualizado sus estudios de impacto ambiental, cuántos han incorporado mejoras tecnológicas, cuántos han reparado, cuántos han cambiado, ¿no? Entonces, sirve también para la toma de decisiones, ¿ya?
porque de repente el cambio de un tipo, ¿no?, de tanque genera menos costos para el titular, menos riesgos de fuga, ¿no? Porque cada vez la tecnología va mejorando, ¿ya? Entonces, también sirve para que el titular de la actividad tome ese tipo de decisiones, ¿no? Ya sea porque se lo está recomendando la empresa inspectora, ya sea porque hay evidencias de fuga, y eso implica también incorporar mejoras tecnológicas en el proceso. Entonces, resulta positivo. Muy bien, entonces sigamos. Se aprobó un cronograma de procedimientos de adecuación. ¿Ya? Entonces le ha dado 120 días para que se apruebe procedimientos técnicos necesarios para la implementación, condiciones para inscripción, permanencia y exclusión del registro de entidades inspectoras, ¿no?, para la adecuación para los operadores de estos sistemas de tanques enterrados y entidades inspectoras. Entonces, hay medidas alternativas a compensatorias. Se autoriza o sin el MIN aprobar la aplicación de medidas alternativas y o compensatorias a las disposiciones previstas en esta norma, que otorga igual o superior grado de seguridad para la hermeticidad de estos sistemas, ¿ya? Es lo que les mencionaba, ¿de acuerdo? Entonces, como entidad técnica y con todo ese backup, digamos, de mejoras tecnológicas que tiene, ¿qué opciones tienen estos titulares para mejorar ese sistema, ¿no?, de hermeticidad, ¿no? Este criterio, digamos, de hermeticidad. Entonces, resulta relevante esa modificatoria. Las inspecciones a los operadores de este sistema se realiza conforme a lo previsto en el numeral 7 de este artículo 7 de esta norma a partir de la emisión del certificado de fabricación del tanque. Los operadores del sistema de tanques enterrados preexistentes a la fecha de entrada en vigencia cuentan con un plazo máximo de 2 años para realizar la inspección de hermeticidad, ¿no? Y se debe priorizar los tanques de mayor antigüedad, ¿no? Entonces me parece muy relevante esta información porque existe ECA para suelo, ¿no? Y la fuga de combustible resulta ser de riesgo, ¿no? Muy bien, entonces con eso hemos terminado el análisis o la incorporación de estos nuevos requerimientos, ¿no?, en materia de gas. Luego se han dado medidas para asegurar la continuidad del abastecimiento de gas natural, y eso es del año pasado, ¿no?, el Decreto Supremo 010/2021. ¿Qué objeto tiene esta modificatoria? Establecer disposiciones para asegurar el abastecimiento de gas natural en el país, ¿ya? Y se debe garantizar este suministro para coadyuvar al impulso de la masificación del gas natural y señalar condiciones que aseguren el abastecimiento de esas concesiones de distribución y la consiguiente prestación del servicio público de distribución de gas natural por red de ductos, ¿no? Entonces, ¿qué medidas ha establecido este decreto supremo? Los concesionarios de distribución de gas natural por red de ductos y las empresas que administren provisionalmente concesiones de distribución pueden importar para asegurar la prestación del servicio público de distribución de gas natural por red de ductos y la atención de los consumidores que se encuentren en estas áreas de concesión, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones técnicas? Las unidades móviles de gas natural licuado y vehículos transportadores contratados para la importación de estos productos deben cumplir con medidas de seguridad y requisitos exigidos en este reglamento de comercialización de gas natural comprimido y gas natural licuefactado, ¿no? Entonces, seguimos con esta idea de masificar, ¿no?, el uso del gas, la distribución del gas en todo nuestro país. Primero, sobre las existencias del gas natural licuefactado. Estas estaciones de licuefacción deben contar con capacidad de almacenamiento propia
Y el comercializador en estación de carga debe contar con capacidad de almacenamiento contratada a fin de garantizar una existencia mínima mensual equivalente a 30 días, calendario de carga, ¿ya? En caso de desabastecimiento parcial o total para el mercado interno debido a situaciones de emergencia, el Ministerio de Energía y Minas está facultado a autorizar única y exclusivamente a empresas que administren provisionalmente concesiones de distribución o concesionarios de distribución a adquirir parte o toda la reserva que representa la referida existencia mínima mensual, fijando el plazo de duración de dicha adquisición. En este caso, las estaciones de liquefacción y o comercialización en estación de carga no serán pasibles de sanción alguna por no mantener la referida existencia media mensual mínima, ¿no?, durante este plazo. Entonces, frente al desabastecimiento, ¿no?, en situaciones de emergencia, que ya lo hemos vivido, ¿no es cierto?, producto de la pandemia y también estos conflictos armados, el Ministerio de Energía y Minas autoriza, ¿ya?, a estas empresas que administren provisionalmente concesiones de distribución o concesionarios de distribución a adquirir parte o toda la reserva que represente esta existencia, ¿no? Entonces, obviamente que todas estas decisiones las tomamos con conocimiento, ¿no?, informando a los INERMIN. La autorización para importar el gas natural. Se autoriza, ¿no? Esto fue del 2021 a los concesionarios de distribución de gas natural, empresas que administren concesiones que sean abastecidos, ¿no?, por la planta de procesamiento de gas natural ubicados en Pampa Melchorita. ¿Ya? Esto es en Ica, de manera directa a través de cualquier medio durante el plazo de 60 días, ¿no? Y estos concesionarios de distribución de gas, empresas que administren provisionalmente estas concesiones, reportan a la Dirección General de Hidrocarburos y a los INERMIN los volúmenes que se hayan importado. Se autoriza para los medios de transporte utilizados también para la importación, ¿ya? Tienen que ser, se puede contratar servicios de transporte, ¿no?, a través de cualquier medio proveniente de origen extranjero para el abastecimiento de gas importado, exceptuando los medios de transporte de la obligación de tener inscripción en el registro de hidrocarburos. Entonces aquí vemos que se están flexibilizando, ¿no?, algunas normas con la finalidad de alcanzar el abastecimiento, ¿no?, de gas a nivel nacional. Autorización para la implementación y operación de instalaciones, ¿ya? Se autoriza de manera excepcional, ¿no?, a empresas que administren estas concesiones a implementar y operar instalaciones exclusivamente necesarias para mantener el suministro de gas natural a sus sistemas de distribución por red de ductos, ¿ya? Se autoriza también a todos estos agentes, ¿no?, para implementar y operar instalaciones sin contar con registro de hidrocarburos. Entonces, estas medidas son de carácter temporal, ¿no?, mientras se restablezca, digamos, nuevamente la distribución del gas, ¿no?, a toda la población, ¿no?, y que exista una disponibilidad del recurso, ¿ya? Entonces, es una situación, ¿no?, que genera todo tipo de retos, ¿no?, para las entidades rectoras también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más es importante en relación a ese decreto supremo? Porque está vinculado con la distribución del gas, ¿no?, y la masificación del gas. Los comercializadores, ¿no?, en estación de carga que no cuenten con las capacidades de almacenamiento exigidas tienen un plazo de hasta 30 días para la implementación de estas capacidades de almacenamiento, ¿no?, ya sean propias o alquiladas, ¿ya? Entonces, ¿qué es una estación de liquefacción? Eso ya lo hemos visto. El comercializador en estación de carga, ¿no?, es el agente habilitado que cuenta con capacidad de almacenamiento contratada o propia, ¿no es cierto?, para garantizar la existencia de este gas natural licuefactado.
y lo entrega a través de un operador de estación de carga. Y ¿qué más es importante? Se ha incorporado un nuevo artículo ya a este reglamento de distribución de gas natural por red de ductos. Las concesiones cuyo sistema de distribución sean abastecidos parcial o totalmente a través de gas natural comprimido o gas natural licuefactado deben contar con una capacidad de almacenamiento en instalaciones fijas, capaz de ofrecer autonomía mínima de 72 horas de consumo medio de los consumidores. Y se debe entender que la autonomía se calcula sobre lo neto descontando los fondos, ¿no? Entonces son aspectos técnicos que sí resultan relevantes. Se ha modificado el artículo 85 y 96 del reglamento, ¿ya? El artículo 85, este concesionario tiene derecho a gestionar permisos, derecho de uso, servidumbre, expropiación de terrenos de propiedad privada. Está facultado a usar a título gratuito el suelo, subsuelo, aires, caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de dominio público, así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas eléctricas y de comunicaciones. Las servidumbres impuestas a favor de los concesionarios sobre predios cuya titularidad corresponde al Estado serán gratuitas, salvo que el predio a ser grabado esté incorporado a algún proceso económico o fin útil, en cuyo caso el concesionario pagará la correspondiente compensación. En observancia a lo dispuesto en el ordenamiento legal vigente y ante la solicitud del concesionario a través de la emisión de una resolución ministerial, se puede adoptar medidas cautelares con la finalidad de garantizar la prestación del servicio público de distribución de gas natural por red de ductos. Entonces aquí está clarísimo, ¿no? Está establecido que la finalidad pública, ¿no? Está por encima de la propiedad privada, del interés del derecho privado. Si tuviera que establecer mi servidumbre sobre propiedad privada, entonces estoy facultado a pagar la expropiación, ¿no? La compensación económica que corresponda. Puede darse el caso de que también quiera comprar los terrenos, ¿no? Para la instalación de estos ductos, ¿no? El otro artículo que se modificó es que una vez admitida la solicitud, la Dirección General de Hidrocarburos corre traslado al propietario del predio sirviente, ¿no? Ante la falta del pronunciamiento del propietario del predio sirviente, reitera la solicitud de opinión y le otorga un plazo máximo de 10 días calendario. Entonces estamos hablando acá de una expropiación, ¿no es cierto? Puede ser... puede ser a través de una expropiación, puede ser a través de una compra-venta, puede ser a través de o pagarle, ¿no? a esta persona por el uso de esa servidumbre. Si esta servidumbre afecta inmuebles de propiedad del Estado, de municipalidades o de cualquier otra institución pública, la DGH pide previamente informe a la respectiva entidad o repartición. Y en este informe, la entidad propietaria del bien debe indicar de manera expresa y adjuntando el sustento correspondiente si el predio a ser grabado está incorporado al momento de la solicitud a algún proceso económico o fin útil, con la finalidad de determinar el carácter oneroso o gratuito de la servidumbre. ¿Ya? Entonces aquí está el procedimiento, ¿no? Con la finalidad de garantizar, ¿no? el acceso, digamos, a la propiedad, ¿ya? Para que yo pueda establecer bueno, instalar los ductos, ¿no? O la infraestructura que corresponda, ¿no? Entonces eso también se ha modificado. Otro de los temas que también vamos a desarrollar y que sí resulta relevante, ¿no? Es en relación al uso del gas como insumo que promueve, ¿no? La industria de la petroquímica, ¿ya? Pero lo vamos a hacer después de nuestra pausa, ¿no? Nos encontramos a las 9 para continuar con el desarrollo de esta segunda parte que corresponde a la industria de la petroquímica.
Dos. Aló. No quiero comer, estoy en mi conferencia ahorita. Estoy en mi conferencia. Espérate un rato. Oye, dale de comer a la bebé, dile huevo al menos. ¿Qué pasa? Ya, estoy ocupado. Oye, dale de comer a la bebé, te estoy hablando, no voy, no sé qué hago. Ya.